Gracias por estar aquí. Oye, después de esto, bueno, no, yo voy a lo mío. Yo soy clase medióloga. Estábamos hablando ayer, bueno, y hoy, estábamos hablando de la política del odio. Y ayer el compañero Diego Sequera, bueno, los que no estuvieron aquí, habló de la política del miedo, relacionándola con la política del odio. Yo tengo años, desde que yo descubrí el chavismo, que no fue en el año 92, ni fue en el año 2005, 2004, tratando de entender por qué mis amigas de colegio no descubrieron el chavismo que yo descubrí. Y tratando de entender esas cosas, bueno, escrito y rebusco y leo y releo. Y pensado mucho en la clase media, que es de donde yo vengo. Pensando mucho en cómo nos formamos y cómo llegamos entonces a tomar las posiciones que tomamos, que a veces son posiciones terribles. La clase media, yo creo que es un estado mental, más que una posición económica, porque yo he visto muchachas de barrio, clase media, de barrio arriba, y he visto, bueno, señoras del cafetal de clase media y señoras, es como parece una milhoja, son miles de estratos, y esos estratos funcionan de esta manera. Tú estás aquí, admiras el que está más arriba y desprecias al que está más abajo, porque tú siempre tienes que estar en un estrato más alto que alguien para sentirte que eres alguien. Entonces, de ese desprecio, por supuesto, del desprecio hay odio. Por lo menos en Caracas es muy cómico, porque yo era de Prados del Este, y los de Prados del Este veíamos con asquito a los del cafetal. ¿En serio? Tú ibas a una discoteca y te levantabas un chamo del cafetal y tus amigas te decían, qué raya loca, o sea, ¿cómo te vas a ir con ese chamo del edificio del cafetal? O sea, tú vives en una casa. Es verdad, era así. Y los del cafetal veían con desprecio a los de la California, y los de la California veían con desprecio a los de Palo Verde, y los de Palo Verde veían con desprecio a los de Petare, los del cerro, los que empezaban a coger cerro. Y en Petare, arriba en el barrio, había una muchacha que era secretaria, que bajaba su trabajo por las mismas escaleras de tierra, estoy hablando de los años 80, pero con medias y tacones, y veía con desprecio a la señora que bajaba con un par de chancletas a limpiar una casa. Entonces son miles de estratos de desprecio. Sobre esos estratos de desprecio, bueno, eso es suelo fértil para esta política del odio, pero no alcanza. Hay otra cosa, el miedo. La clase media tiene un miedo constante, porque la clase media tiene un pasado. Todo el mundo en la clase media tuvo un pasado de pobreza, o por lo menos de haber pertenecido al estrato anterior o varios estratos anteriores. Entonces hay como una vergüenza de aquella pobreza del abuelo o de tu propio papá que vino del campo y que, bueno, estudió. La clase media tiene una cosa que es terrible, que es el compromiso de tener que subir un escalón. O sea, yo nací en Prados del Este, mis hijas tienen que ir a la Lagunita. Yo nací en Palo Verde, mis hijas tienen que ir para la California. Ojalá que lleguen al Country Club. Al Country Club no llega nadie, porque la clase media no es la clase alta, y la clase alta no quiere la clase media. Los grandes despreciadores de todos son la clase alta. Ellos le hacen creer a la clase media, como María Corina, ella se pone una camisita así blanca, que no compró en Zara como la señora del cafetal, la compró en Nueva York, pero se la pone y sale con un blue jeansito y abraza a 3 señoras caceroleras, y las señoras se desmayan porque Maricori es como yo. Mentira. Esas señoras nunca van a ir a una fiesta de María Corina, jamás se van a sentar en su mesa, y María Corina las desprecia. Son unas señoras asquerosas del cafetal. No, es que es así. Yo me colé en una fiesta del Country Club. Yo venía de Prados del Este, que no estaba mal, porque yo en una casota, 6 baños, en una casota. Y cuando nos colamos en el Country Club, yo era la hija del profesor Chávez y mi papá era un señor chévere.
que conocía gente. Y en el Country Club yo era una cucaracha. Y aparte que me había coreado, tenía un vestido precioso. Yo parecía una muchacha, pero no era. Me acuerdo que me presentaron un muchacho, apellido Lavarría. Y me dijo, Lavarría no sé qué cosa. Y le digo, ay, hola, yo soy Carola. ¿Tú no tienes apellidos? Yo dije, bueno, sí, yo soy Carola Chávez. En los años 80 se llamase Carola Chávez, no causaba la alarma que causa ahorita. Entonces yo le digo, yo me llamo Carola Chávez. Chávez de los de La Guaira, de los de la panificadora allá en Maiquetía, en panaderos, eran mis bisabuelos. A mí no me daba mucha pena decir que mis bisabuelos habían sido panaderos. Pero bueno, construyo y me voy, me estoy yendo. El cuento es que hay estratos, Eso se hacen con desprecio. Pero hay otra cosa, el terror ese a el abuelo panadero, a la tía o a la abuelita. Yo tengo una amiga que la abuelita de ella es una señora que vive en una ranchería en el estado Sucre. La nieta, su papá era obrero en PDVSA y la muchacha fue a la universidad. Ella odia a los negros. Y sobre todo si vive en una ranchería, parece, ¿no? Se le olvidó que su abuelita viene de esa ranchería y que haciendo empanadas, su papá llegó y después su papá pasando mucho trabajo, ella llegó y ahora vive en Terrazas del Ávila. Ese miedo a ese pasado y a la posibilidad de regresar a ese pasado de pobreza, que no es pobreza, es fracaso, porque también en la clase media y en el sistema, como nos muestran en la tele y en todo, el éxito es subir ese escalón y ese escalón se sube con más dinero. Eso es todo. El éxito es dinero. No importa cómo llegue, eso es otra cosa. Hay un problema muchos problemas. El cuento es que basándose en ese miedo, siembran, aprovechan los que promueven esta política del odio. Yo siempre me imaginaba a los muchachitos que iban en el carro en la mañana, año 2002, 2003, para el colegio, en la camioneta de su mamá, que salían de allá de Prados del Este, con Marta Colomina en las cornetas del carro diciéndole que se los iban a llevar para Cuba. Eso era así, yo lo vi. Yo tengo amigas que los niños veían a Chávez en televisión y les daban unos ataques como de epilepsia a niños de 3, 4 años y tenían que llevarlos a un psicólogo. Porque esos niños iban en ese asiento de atrás con una mamá que iba histérica, preocupadísima, porque Marta Colomina les estaba diciendo que sus hijos se los iban a arrebatar. No hay cosa más dolorosa, ustedes saben que le arrebaten un hijo. Esas mujeres estaban convencidas de eso, porque estos negros malditos, que siempre he despreciado, son capaces de todo, porque esa gente nos tiene una rabia, porque nosotros sí nos esforzamos, entonces es esa mezcla, ¿no? El niñito que va atrás va escuchando aquello. En el año 2002 tenía 4 años. Su mamá va histérica y no sabe explicarle. Ni siquiera es capaz de apagar, porque yo estoy oyendo eso, yo apago el radio. Ahí va fulanito, se va traumatizando. La mamá va ahí histérica. El muchachito oye, son años y años y años y años. Llega el Día de la Madre, 4 años después, y el niño le regala a su mamá, y esto es una historia verídica, una tarjeta cuya dibujito es Chávez muerto sobre un charco de sangre. Y este muchachito de 8 años le da esa tarjeta a la mamá y la mamá llora de felicidad y lo abraza. Eso pasó, es un compañerito de mi hija. Estos muchachitos ahora tienen 16, 17, 18 años. Odian horriblemente, pero es que odian con un terror espantoso, porque somos una amenaza. Somos una amenaza sobre los malvados, tú sabes los terrores infantiles. Esa cosa yo le tengo miedo a que, yo vi una vez una película de Willy Wonka o de algo así cuando era chiquitica, que se llevaban a los niños. Ese es el terror más grande que puede tener un niño, que se lo lleve. Y yo hasta que me casé, que tenía 28 años, yo tenía miedo de que Willy Wonka o el muñeco, yo no me acuerdo quién era, estaba bajo mi cama. Y yo no podía dormir, yo no podía dejar un brazo afuera porque me despertaba. Bueno, los miedos infantiles son así terribles. Los papás clase media que han rechazado, toda esta gente clase media que es del año 2002, que votaron por Chávez inicialmente,
y que luego con un discurso de odio a través de los medios, y Marta Colomina y el otro, y Nitu, y el Ciudadano, los envenenaron, sembrando sobre sus propios, ese suelo fértil que había. Esos son un problema. Para mí no mayor, están ahí, no han podido ganarnos, no han podido, no van mucho más allá. A mí me preocupan son los muchachos. Me preocupan esos niñitos que son mucho más, tienen mucho más odio que sus propios papás, pues tienen mucho más miedo, mucha más incertidumbre. Ahora de repente son guarimberos o se van demasiado. Crecieron en un país donde siempre fue así en la clase media, todo lo que huele a venezolano es chimbo, pero es que ahorita todo lo que huele a venezolano es asqueroso. A mí esa es mi preocupación. Si se pueden rescatar o no se pueden rescatar, yo no lo sé. También me preocupa otra parte de la clase media, que es, como les digo, como es un estado mental, y aparte que también tiene que ver con tu nivel de vida, en la medida que vas ascendiendo. ¿Cuántos compañeros chavistas han mejorado su calidad de vida? Y en la medida de que mejoran su calidad de vida, caen en la trampa de la clase media. Ha pasado en otros países, pasó con el peronismo en Argentina. Los hijos de los peronistas eran antiperonistas. A mí me preocupa eso, es una cosa que me preocupa porque siento que pasa. Y siento que pasa, por ejemplo, cuando reducen el dólar de Cadivi, y hay un gentío, Dios mío, el legado de Chávez, nos redujeron el dólar, no, un momento, eso no es el legado de Chávez. Me preocupa, pero es eso, es la clase mediación de la gente. Los muchachos jóvenes que no tienen esa memoria. La memoria de nosotros es muy corta porque somos un país de gente muy joven. Hoy hablaba con una abuela que recordaba las historias de Rómulo Betancourt. Yo era un bebé cuando Rómulo Betancourt, o sea que yo no recuerdo esas historias. Y resulta que la mayoría de la población ahorita que es menor de 25 años son un poco muchachitos que eran bebés cuando apareció Chávez la primera vez. Y cuando uno es un bebé uno no se acuerda de nada hasta que tienes como 10, 11, 8 años. Entonces, a mí me preocupa los muchachos que se van clase medizando, que creen que esto siempre fue así, y que creen que pueden llegar a creer en un momento que quizá no importa que gane o no gane el chavismo, que quizás se molesten por el cupo de dólares o por el cupo electrónico, o quizás se molesten porque los zapatos tales están muy caros, y que crean que dándole la opción a la otra opción, que no es una opción, es un abismo, ellos puedan ver otros resultados, otras cosas que quieren más. Tampoco es la gran preocupación. Yo veo normalmente una gran masa de muchachos que se preparan. Hay un muchacho que habló ayer que venía de Falcón. Porque esa es otra cosa. Este muchacho, hablando de buenos y malos, yo le contaba a mi tía esta mañana el caso de este niño que vino de Falcón ayer al foro. Desde Prados del Este, ese muchacho se para en un centro comercial de Prados del Este y todo el mundo sale corriendo pegando gritos. Dios mío, un malandro. Un muchacho que tenía unos huecotes aquí en la oreja, un pelo aquí, con unas cosas aquí rapado, con un mono rojo y una cara de Lenin aquí. O sea, eso era. Y los huecos de las orejas. Aquello era para salir corriendo. Ese muchacho, mientras que estaba sentado ahí, se acercó y me dio un regalo que él hizo con botellitas, culitos de botella reciclado, hizo como un monederito y él me lo trajo. Me conmovió porque yo decía, me lo regaló, y luego se paró y habló. Yo creo que fue uno de los que mejor habló de todos. Ahí habló del poder popular, de todo lo que ellos están haciendo. Yo le estaba contando eso a mi tía esta mañana en Prados del Este. Y mi tía me dice, mi tía es una mujer buena, cuando hablábamos de bueno y malo, mi tía es una mujer buena que cuida a sus animales, cuida a su papá, no le hace daño a nadie, bla, bla, bla. Le cuento el cuento de este niño y me dice, ay, ojalá todos fueran así, porque esos barrios
Sí, o sea, este muchacho para la gente de Prados del Este es la excepción y no la regla. Entonces, es una cosa tremenda, están convencidos, otra vez el miedo, están convencidos que cualquier persona con hueco en la oreja y una cosa aquí y que no sea catire es un malandro peligrosísimo. Yo siempre le digo a la gente, yo le doy la norma yo trato de razonar con los amigos clase media. Es una persistencia necia mía, porque al final no sé si cala, pero no importa, uno trata de razonar. Yo le hago una estadística científica que tengo yo que se llama la estadística del hombrillo. Uno va en la autopista, vamos todos en los dos canales, la mayoría. Y hay 7 carros que se meten por el hombrillo, 8 carros que se meten. Y nos joden la vida a todo el mundo, porque se tranca la autopista allá. Pero si uno se pone a ver, siempre, la mayoría están en sus dos canales. Los hombrilleros son poquitos. Bueno, lo mismo con los barrios, le decía yo a mi tía. Sí, los barrios hay malandros. Pero ahora, ¿por qué hay malandros en los barrios? Y los malandros de barrios se parecen a mi amiguito. Y nadie ve un malandro en un tipo como Nelson Meseranes, que ese es un verdadero malandro. En la clase media, un señor como Nelson Meseranes no es es más, es un modelo. Nelson Meseranes es un señor triunfador, es un éxito. Entonces, una vez Chávez me preguntó, yo no sé, pobrecito Chávez, él creía que yo le podía contestar eso, que él me dijo, ayúdame, Carola, ¿te acuerdas, Rey? No, hablamos con Chávez, bueno, le mandamos una cosita ahí. Chávez me dijo, ayúdame con lo de la clase media, le preocupaba, porque realmente es un sector grande del país, y como les digo, no está nada más en el cafetal, también está en los barrios. Entonces me dijo, ¿cómo podemos hacer con esa gente? Yo realmente creo que, yo hasta el día de hoy no sé cómo podemos hacer, porque se ha hecho todo. El CDI más arrecho que hay en todo el país, ¿dónde queda? El CDI de Chuao es una clínica privada, la más hermosa de este país, pero gratis, queda en Chuao. Los CDI que nos tocan a nosotros, el mío de San Onofre allá en la Asunción, es maravilloso. Es una casita de la Asunción, que los cuartos los arreglaron, tenemos nuestras máquinas, el electrocardiograma, pero no es esa belleza de Chuao. La gente de Chuao quiso a Chávez porque le pusieron ese CDI. Votaron por Chávez, dijeron, pero van al CDI y se operan en el CDI. Entonces, ponerles CDI bonitos y más especiales a ellos no sirve. Aparte que no se merecen un CDI más especial que los pedevales. Controlar tarjetas de crédito. Bueno, no, en los planes de... No, pero es que cuando nos regularon los colegios, mis hijas van a un colegio privado allá. Cuando nos regularon los precios de los colegios, la única mamá que acudió, claro, porque la única que estaba pariendo para pagarse era yo. Mentira, no. Hay gente que está pariendo, porque en la clase media pasa una cosa, la vergüenza está de ser pobre. Si tú estás en una reunión de colegio y te dicen que te van a aumentar 400% la cuota mensual, tú tienes que decir claro. Porque si tú dices, no, directora, mire, yo no me alcanza, yo no puedo pagar. Eso es la humillación más horrenda, esta es una pelabolas. Entonces tú ves a aquella gente, mi bisabuela los llamaba los pobres vergonzantes, decía mi bisabuela, que es una gente pobre que hace cualquier cosa por no parecer pobre, entonces se ponen una ropita y se peinan más, como que si la pobreza fuera una cosa que tiene que dar vergüenza, como que si la pobreza fuera culpa de uno, por otra parte, porque la clase media está convencida de que los pobres son pobres por culpa de ellos. Los pobres son pobres porque quieren, porque fíjate tú la historia de mi papá, que vino de un rancho y se superó. Entonces esa gente vive ahí porque tiene el rancho en la cabeza, esa es otra frase linda que ellos tienen. Es una cosa muy compleja. Yo nada más les estoy narrando lo que yo he visto de la clase media porque yo no sé ni para dónde voy ni cómo vamos con ellos. Son un sector grande de la población, son un sector que vive aterrado. Si uno siente a alguien aquí, a ver, se salvan 3 o 4 personas que pueden decir, ay, ese muchacho con esos ojos verdes aquí sentado con esos chavistas, pero el resto todos son peligrosos y sospechosos de algo. ¿En serio?
Y otra cosa, nosotros, yo, que vengo de Prados del Este, en Prados del Este, y esto ya es la parte, el asunto personal, en Prados del Este todo el mundo se horroriza porque yo soy chavista. Carola, mi amor, ¿cómo tú vas a ser chavista? Mi amor, tú hablas inglés. Pero ¿cómo es posible si tú viviste en Miami, Carola? Tú no tienes el perfil chavista. El perfil chavista es un montón de monstruos, hablando del fascismo, es un montón de monstruos horribles que te quieren quemar la casa, Carola, te quieren quitar. Ahora, me pasa en Margarita, me voy a las comunidades y llego a la comunidad y tú me dices, ¿qué hace esta aquí? ¿Quién es esta? ¿Y qué se cree? Y no sé. Entonces es pasar al clase media de Prados del Este para el chavismo, y si se quiere meter en el chavismo es bueno, que es adentro. Bueno, también el chavismo es bueno en todas partes, realmente. Si uno puede ser chavista en que el cafetal, eso también es bueno. Pero es muy media la clase media, pues. Es muy media y muy difícil y muy mediocre. ¿Cómo vamos a hacer con ese sector de la población? No tengo la menor idea. Porque les dimos CDI. Les dimos no, estaban ahí. Pero ¿quién se beneficia del plan del carro familiar? No fue la gente del barrio, porque no tenían para dar la cuota inicial. De los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda. No fueron la gente de los barrios, porque para acceder a una vivienda, aunque fuera de 100.000 bolívares, entonces cuando eso costaba 100.000 bolívares, tenías que poner el 30%, que eran 30.000 bolívares que nadie en los barrios tenía. Se benefició la clase media, compraron apartamentos, segundos apartamentos, pues también se vale la trácala. Chavismo light. No, es que no son chavistas, son antichavistas. A mí no me molesta el chavismo light. A mí todas las gamas de chavismo, siempre que alguien se pueda acercar al chavismo, a mí me parece que está bien. Porque cuando uno piensa en el chavismo, uno se va, es posible que te vayas para adentro. Es muy posible, porque el chavismo es muy sabroso. Eso es otra cosa. La clase media es sumamente amargada, porque si tú vives aterrado y furioso, yo creo que si alguien descubre el chavismo, o sea, si pudiéramos abrirle una puertica, tendríamos que hacer un trabajo de psicoanálisis y psicoterapia con electroshock para que viera. Pero una vez que tú ves por esa ventanita, la gozadera es tal. Y la gozadera está en lo cotidiano, en lo que ves, en lo que escuchas, en la gente gozando un pullero, viendo, haciendo Plaza Bolívar con mi amigo argentino. Felicidad, te tomas un chocolate, la gente te cuenta su historia, la gente está construyendo, la gente está haciendo su historia, está haciendo la nuestra, hasta la de la señora del cafetal, esa gente le está haciendo la historia de la señora del cafetal. Entonces, cuando tú te asomas ahí y ves eso, tú dices, es muy probable, a lo mejor te quedas en los live, pero a lo mejor te metes para adentro y eso es muy sabroso. ¿Cómo vamos a hacer? No lo sé, pero algo, de alguna manera, en algún momento vamos a tener que hacer. Y sobre todo, más adelante, con los muchachitos que no se van a ir demasiado, porque unos no se van a ir, se van a quedar aquí y van a ser un tremendo problema porque vienen muy, muy afectados. Y con los nuestros, que no conocieron el pasado y que quizá con todas las cosas del iPhone y la vaina, los zapatos y nada, puedan irse pasadito. Pero bueno, eso fue mi viajecito por la clase media hacia ninguna parte. Eso fue un viajecito a una calle ciega. Y con esto termino, miren qué profundidad. Ya va, que les quiero contar un cuento que me pasó ya en el metro. Un cuento chavista que no lo conté. Después me vuelven a aplaudir, por favor. Esta mañana había un operador político, seguro que era de Voluntad Popular o del partido de María Corina, 20 Venezuela, en el metro. Una señora de 60 años, canosa, clase media, que en la estación iba gritando que había que votar por nuestros hijos, porque la dictadura comunismo, pero era esto con groserías, este comunismo de mierda, y hablaba de Chávez en los términos de este muerto podrido,
perdónenme, pero así lo decía. Y el animal de Maduro y los chavistas de mierda en el metro aquí en Bellas Artes. Se sube en el tren y va caminando a lo largo de los vagones con el mismo discurso, pero es un discurso aprendido como una cinta que volvió a empezar, porque yo oí el principio del discurso aquí, después lo volvió a oír allá. La señora decía en un momento: yo tengo 3 títulos universitarios y soy no sé qué vaina en teatro y no sé qué y hablo 4 idiomas. Yo no soy una mierda esa de las aldeas ni de la bolivariana. Decía la señora en el metro. Esto era convenciendo a la gente que votaran por ellos, ¿no? Y decía, y se acercaba a los niñitos que estaban ahí sentaditos. La gente, estos son los chavistas, mudos. Algunos levantaban los ojos así como, coño, que la dije con la vieja. Pero nada, la señora pasaba y decía, por ellos, por los niñitos así petrificados. Se baja la señora del vagón, se quedó en la hollada la vieja. Y un muchacho que estaba ahí sentado con su cachucho y su morral dice, bueno, si esa vieja mierda tiene 4 títulos universitarios, ¿qué carajo hace aquí en el metro? Y todo, porque la vieja decía, levanten la mano los chavistas. Entonces nadie levanta la mano, no existe eso es fraude electoral. Pero ¿quién va a levantar la mano con esta loca? Y no es miedo, sino que tú dices que yo no me voy a poner de mi viaje en metro hablando con esta. La vieja se fue y todo el vagón chavista. Y bueno, cuando se asoman esas cosas, ¿cómo no vas a ser chavista? Te vas a ir con la vieja loca. Bueno, ya ahora sí termino. Otra vez apláudame.